Buenas tardes, bienvenido a la explicación de lo que fue el laboratorio de física 1. Mi grupo está conformado por Óscar Figueroa, Carlos Tristancho, María Fernanda Acosta y mi persona Robinson Acuña. Lo primero que se tuvo en cuenta para realizar este laboratorio fue el montaje ilustrativo. Esto se realizó gracias al software de Colorado que nos facilitó todas nuestras operaciones. Primero, el manejo de este fue realizado de 50 en 50. O sea, la masa que se añadió fue 50 en 50 gramos en el resorte, partiendo con un peso inicial de 100 hasta completar los 250 gramos. Todo esto se hizo a cabo mediante la regla que fue la que nos ayudó a desarrollar la mayor parte de todas las medidas. Teniendo conocimiento de las respectivas herramientas que nos otorga este software, comenzamos con lo que fue las mediciones. En primero se tomó el estiramiento. El estiramiento se toma con la regla, ya sabiendo de que el estiramiento en este caso nos daba en centímetros. Y entonces, a raíz de eso, tomamos las medidas, en este caso, como les dije al inicio del video, de 50 en 50. Comenzando de 100 o hasta 50, hasta el próximo que sería 150. De ahí tomamos todos los datos necesarios de lo que fue el estiramiento. Aquí no le pongo de manera precisa porque me encuentro hablando del teléfono, pero ya se da una idea. Después de eso tomamos nuestros datos. Apoyándose en los resultados obtenidos, construimos un gráfico de fuerza con estiramiento para determinar la constante del resorte con sus respectivas unidades. Ustedes se preguntarán, bueno, la constante se encuentra obteniendo lo que es fuerza sobre la distancia recorrida del resorte. La fuerza, ¿cómo se tiene? Es masa por gravedad. La gravedad sabemos que es de 9.8, se multiplicaba, como les multiplicaba la masa, que la teníamos en gramos, la pasábamos a kilogramos y la multiplicábamos por lo que era la gravedad. Y eso nos daba la fuerza. Y entonces, ya teniendo la fuerza, ya podremos encontrar de manera más precisa la constante, que fue fuerza sobre la distancia recorrida del resorte. En este momento se está haciendo la muestra de lo que fue nuestra gráfica de fuerza con estiramiento. De color azul se ve representado lo que es la fuerza, que en el primer caso, como ejemplo, sería 50 gramos. Esto hay un resultado de 0,5 newton, que la N es newton, que es la que representa la medida de fuerza. Y de color anaranjado el estiramiento. Este se representa en centímetros y se puede ver claramente cómo nos quedaría la gráfica. Pasando a esto, lo siguiente fue la constante. Hallar la constante dependiendo nuestros datos. Por ejemplo, la constante se halla de que fue fuerza sobre la distancia del resorte. La distancia que tuvo el resorte dependiendo de las pruebas, si fue de 50 gramos, de 100 gramos, 150 gramos, dependiendo de eso. Y si no tenemos conocimiento de cómo se halla la fuerza se halla masa por gravedad, que la masa también es dependiendo a nuestros datos obtenidos en el software de Colorado. Continuando con el laboratorio, buscamos la obtención del error absoluto y el error porcentual. Para esto, cada uno de los integrantes del grupo hizo un pequeño ensayo en el software de Colorado. Cada uno tomó sus datos. Estos son representadas por la longitud 1, longitud 2, longitud 3, longitud 4 y longitud 5. Como saben, la distancia del resorte, del estiramiento del resorte, la regla como tal nos lo da en centímetros. Para esto lo que hicimos fue pasarlos a metros. Ya después que teníamos todos los datos, continuamos con la obtención de lo que es el error absoluto. Para obtener el error absoluto, como primera parte tenemos que tener un promedio. El promedio, como la mayoría deben saber, se obtiene de la sumatoria de los datos, en este caso en la primera longitud, dividido por el número de datos obtenidos, que este sería entre 4. Y ahí tenemos lo que es el promedio. Después, consiguiente, lo que nos dan el promedio se lo vamos a ir restando a cada uno de nuestros datos y lo vamos apartando. Menos esto y menos esto. Esos datos que tuvimos de la resta la vamos a sumar y eso como tal nos daría lo que fue el error absoluto. Eso se hizo
también lo que fue longitud 1, longitud 2, longitud 3, longitud 4, longitud 5. Así se tuvo lo que fue el error absoluto. Y para el error porcentual lo que se hizo fue la multiplicación por 100 para que nos diera el resultado en porcentaje, como lo vemos aquí de esta manera. Además, realizamos una pequeña tabla donde vamos a obtener lo que es el volumen y la densidad. Para hallar el volumen, sabemos que el volumen es igual a longitud por área, por altura, y ancho. Ahí nos dará el volumen. Aquí, como ven, tenemos demarcados todo lo que son los volúmenes. Y además de eso, la densidad. La densidad se halla de la siguiente forma. Sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces lo siguiente que se hizo que fue, en el primer caso, como es de 50 gramos, entonces sería 50 sobre 254,46, y esto nos dará el primer resultado, que es, en este caso fue 0,1964 gramos sobre centímetros cúbicos. Así tuvimos la densidad en todos los ensayos, que fueron, en este caso fue 50-50, 50-100, 100-150, 100-150-200 y 250. La parte 2 también fue una pequeña tabla donde estuviera representada lo que fue la fuerza del estiramiento. Como le dije al inicio del video, la fuerza se halla de la siguiente manera, lo que es masa por gravedad. La masa, en este caso, el primer ejemplo, 50 gramos, lo pasamos a kilogramos, que 50 gramos equivale a 0,50 kilogramos por la gravedad, que en este caso es 9.8. Esto nos da como resultado que lo podemos comprobar con la calculadora, de 0,49 newton, que es como se representa la fuerza. Y además de esto, también tenemos en la tabla lo que es el estiramiento. El estiramiento era el estiramiento del resorte, dependiendo a cuando se le iba aumentando el peso, que en este caso, como les inicio también del video, se fue manejando de 50 en 50. Entonces, en este caso sería como la regla lo da en centímetros, multiplicamos, en este caso fue 9 entre 100, que esto nos da, en el primer ejemplo, 0,09 metros, porque lo pasábamos en metros. Para ir finalizando, responderemos las siguientes preguntas que se nos fue realizada en el laboratorio de Física 1. Pregunta 1. ¿Cuál es el margen de precisión de los instrumentos de medición utilizados? Bueno, como tal, el software es bastante preciso al momento de realizar las mediciones requeridas, brindando un trabajo eficiente y práctico. Pregunta 2. Menciona al menos los 3 factores que pueden haber introducido el error al determinar la densidad del objeto. Bueno, en este caso, el software no nos permite calcular el radio del objeto, por lo que si el radio del objeto está mal, entonces el resultado obtenido para el volumen no es correcto. Otro factor sería el cálculo de la altura del objeto, que aunque el software no permita calcularlo con una regla, puede que nos haya fallado o faltado algún milímetro, es decir, que puede que el valor de la altura obtenido para el objeto no sea exacto. Pregunta 3. ¿Es confiable el valor de la densidad obtenida? Bueno, no es confiable el valor obtenido de la densidad, ya que el volumen del objeto puede estar mal debido al software que no nos permitía calcular el radio del objeto, lo que significa que si el volumen está mal, entonces al calcular la densidad estará mal también. Pregunta 4. ¿Qué tipo de relación existe entre la fuerza y la elongación del resorte? Bueno, a esto se le puede llamar la ley de Hooke. La fuerza es proporcional a la elongación, y entre mayor sea la elongación, mayor será la fuerza trabajada. Pregunta 5. ¿Fue posible calcular la constante de la elasticidad del resorte a partir del gráfico? ¿Qué valor se obtuvo? ¿Cuáles son las posibles fuentes de errores? Sí, fue posible calcularlo gracias a la fuerza y la distancia recorrida por el resorte
De esto tuvimos un valor aproximado entre 5.8 y 5.9 y el error puede haber sido una leve equivocación para tomar los valores con las reglas.